Una de las principales críticas que la gente hace al llegar aquí a los Estados Unidos es la calidad de la comida, especialmente los europeos cuando vienen a Estados Unidos. A menudo se sorprenden mucho al descubrir lo procesada que es en realidad la dieta estadounidense. Solo como un ejemplo de miles, aquí tiene dos productos comparables uno al lado del otro. A la izquierda tiene la avena instantánea Quaker Oats para el mercado estadounidense y a la derecha tiene la avena instantánea Quaker Oats para el Reino Unido. Al comparar los ingredientes entre estas dos, revela bastante, porque no solo la versión estadounidense de ese producto tiene una plétora de químicos aleatorios, aditivos y colorantes aleatorios que la versión del Reino Unido no tiene. Pero más allá de eso, si estudia los ingredientes, notará que la versión estadounidense de este producto no contiene fresas. Ambos productos se comercializan como avena de fresa, mientras que la versión del Reino Unido contiene frutas liofilizadas. La versión estadounidense contiene sabores artificiales de fresa, y nuevamente, este ejemplo de avena es solo uno de miles de ejemplos similares. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino, Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. El mercado estadounidense está absolutamente saturado de alimentos procesados, así como de alimentos chatarra. Incluso la mayoría de las personas entienden intuitivamente que los alimentos procesados no son tan buenos para ellos como los alimentos integrales, pero hasta ahora hay una falta real de estudios científicos para confirmar esa sospecha. Hubo algunos estudios que relacionaron los alimentos procesados con mala salud y algunas enfermedades específicas, pero no hubo una revisión exhaustiva que pueda proporcionar una evaluación amplia de todas las evidencias en este ámbito en particular. Por lo tanto, para cerrar esa brecha, cito: los investigadores llevaron a cabo una revisión paraguas, un resumen de evidencias de alto nivel, de 45 meta-análisis agrupados distintos, provenientes de 14 artículos de revisión que asociaban los alimentos ultraprocesados con resultados adversos para la salud. Los artículos de revisión fueron publicados en los últimos 3 años y participaron 9.900.000 personas. Estos investigadores realizaron un estudio y lo publicaron recientemente en las páginas del British Medical Journal. Se titula Exposición alimentaria y resultados adversos para la salud. Revisión paraguas de metaanálisis epidemiológicos. Es el estudio de revisión por pares más grande de su tipo, y lo que los investigadores hicieron aquí fue tomar 14 estudios diferentes que ya habían sido publicados y llevar a cabo un gran metaanálisis con el fin de determinar la relación entre los alimentos ultraprocesados y los efectos adversos para la salud en general. Lo que encontraron fue realmente fascinante, por decirlo menos. Así que vamos a analizarlo juntos. Para empezar, debido a que estos investigadores estaban tratando con tantos estudios diferentes publicados en los últimos 3 años, necesitaban sincronizar la terminología para tener una comparación real de manzanas con manzanas. Por lo tanto, en términos de definir qué constituye realmente un alimento procesado, así como un alimento ultraprocesado, utilizaron el sistema de clasificación de alimentos NOVA. NOVA clasifica los alimentos en 4 categorías separadas. Tiene el grupo número 1, que son los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Estos son los que la mayoría de las personas considerarán alimentos naturales integrales y han sido alterados mínimamente por los humanos. Quizás han sido cortados, hervidos, congelados o lavados, pero eso es prácticamente todo. Por lo tanto, son básicamente cosas como nueces, huevos, leche, bistec, la mayoría de los tipos de frutas, etc. Luego tiene el grupo número 2, que son ingredientes culinarios procesados.
Las cosas en este grupo generalmente no se comen por sí solas y en su lugar se utilizan para ayudar a preparar alimentos. Estas son cosas como azúcar, sal, miel, aceite de oliva, mantequilla, cosas así. Después llegamos al grupo número 3, que son alimentos procesados. Estos son productos que se fabrican mezclando los alimentos integrales del grupo número 1 con los aditivos del grupo número 2, como usar levadura y harina para hacer pan, o cultivos de bacterias y leche para hacer queso, o azúcar y bayas para hacer mermelada. Todas estas cosas se clasifican como alimentos procesados. Y luego el último nivel es el grupo número 4, que son alimentos ultraprocesados. Estos son productos que son formulaciones completamente industriales y están hechos casi en su totalidad a partir de sustancias que provienen de alimentos o que se sintetizan en un laboratorio. Lo que significa que el grupo número 4 consiste en alimentos que contienen pocos o ningún alimento integral y realmente no puede hacer este tipo de cosas en casa. Básicamente, necesita fábricas y laboratorios para hacerlo. Estas son cosas como la fórmula para bebés, hamburguesas, bebidas gaseosas, pizza para microondas, fideos instantáneos, papas fritas, cosas así. Básicamente, los alimentos procesados están muchas etapas alejados de los alimentos integrales reales de los que derivan, por lo que esa es la definición de alimentos ultraprocesados que estos investigadores estaban usando al realizar su metaanálisis. Solo para su referencia, mencionaré que este resumen de los 14 estudios que estamos analizando involucró datos de aproximadamente 10 millones de personas, por lo que la población de estudio era bastante grande. Así que después de realizar su análisis, estos investigadores encontraron que la exposición a alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos en esa cuarta categoría, estaba consistentemente asociada con 32 resultados adversos para la salud diferentes en general. Cito: en general, se encontraron asociaciones directas entre la exposición a alimentos ultraprocesados y 32 parámetros de salud que abarcan mortalidad, cáncer, salud mental, respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal y metabólica. Encontraron además que la cantidad de exposición a estos alimentos ultraprocesados aumenta la probabilidad de que una persona tenga uno de estos resultados adversos. Cito: una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se asoció con un mayor riesgo de resultados adversos para la salud, especialmente trastornos cardiometabólicos, trastornos mentales comunes y mortalidad. Estos hallazgos proporcionan una justificación para desarrollar y evaluar la efectividad de medidas basadas en la población y en la salud pública para dirigirse y reducir la exposición dietética a alimentos ultraprocesados para mejorar la salud humana. En su análisis publicado, los investigadores incluyeron este gráfico que pueden ver en pantalla, mostrando la gravedad de cada uno de estos resultados de salud. La línea roja que atraviesa el medio es el punto de referencia, y como pueden ver, la mayoría de los hallazgos muestran un aumento de estos resultados de salud negativos para las personas que consumen alimentos ultraprocesados. Pueden observar que una mayor exposición a estos alimentos ultraprocesados se correlaciona con un aumento del 15 al 27% en el riesgo de mortalidad por todas las causas, es decir, simplemente morir en general. Hay un aumento del 51 al 84% en el riesgo de muerte relacionada con enfermedades cardíacas. Hay un aumento en el riesgo de la mayoría de los tipos de cáncer, excepto el cáncer de próstata. Luego, en cuanto a la salud mental, algo que la mayoría de las personas ni siquiera necesariamente asocian con los alimentos ultraprocesados, encontraron un aumento del 24 al 61% en la probabilidad de tener problemas para dormir, un aumento del 37 al 59% en la ansiedad, así como un aumento del 43 al 63% en trastornos mentales comunes. Por cierto, tuve que buscar eso, y los trastornos mentales comunes incluyen cosas como depresión, TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, cosas así. Los investigadores encontraron que consumir una dieta de alimentos ultraprocesados aumenta su riesgo de padecer estos tipos de trastornos en un 43 a 63%. Además, se asoció el consumo de alimentos ultraprocesados con asma, enfermedad de Crohn, obesidad, diabetes tipo 2, entre otros. En cuanto a por qué, es decir, ¿por qué los alimentos ultraprocesados causan todos estos problemas diferentes? Bueno, el informe vincula a un editorial titulado Razones para evitar alimentos ultraprocesados. Formulaciones de ingredientes a menudo manipulados químicamente y económicos como almidones modificados, azúcares, aceites, grasas y aislados de proteínas, con poca o ninguna comida entera añadida,
hechas apetecibles y atractivas mediante la combinación de sabores, colores, emulsionantes, espesantes y otros aditivos. No hay razón para creer que los humanos puedan adaptarse por completo a estos productos. El cuerpo puede reaccionar a ellos como inútiles o perjudiciales, por lo que sus sistemas pueden resultar afectados o dañados, dependiendo de su vulnerabilidad y la cantidad de alimentos ultraprocesados consumidos. La composición extremadamente desequilibrada de los alimentos ultraprocesados significa que su aumento en la ingesta hace que las dietas sean energéticamente densas, altas en azúcar y grasas saturadas, y bajas en proteínas, fibra, micronutrientes y fitoquímicos protectores de la salud, como los flavonoides y fitoestrógenos. También contienen aditivos como colores, emulsionantes y edulcorantes, vinculados por evidencia experimental y epidemiológica a desequilibrios en la microbiota intestinal e inflamación sistémica. Y así podría ser que esta inflamación sistémica tenga a su propio cuerpo constantemente luchando una batalla inflamatoria de bajo nivel, lo que lleva a problemas que parecen surgir en todas partes, incluidas áreas dispares como la salud mental y la ansiedad. El editorial continúa. Las técnicas a menudo utilizadas en la creación de alimentos ultraprocesados, como la extrusión y el calor intenso, degradan la matriz alimentaria natural causando pérdida de nutrientes, trastornos en la digestibilidad de los alimentos y la biodisponibilidad de los nutrientes, y reducción de la saciedad. También hacen que los alimentos ultraprocesados sean suaves, lo que acorta el tiempo de masticación y deglución, e incrementa la ingesta de energía. El consumo de estos alimentos también se asoció con mayores concentraciones de acrilamida y ftalatos en la sangre o la orina. Estos son toxinas creadas durante el procesamiento o liberadas de materiales de embalaje, respectivamente. Además, los investigadores señalan que estos alimentos están diseñados genéticamente para ser adictivos y, por lo tanto, las personas consumen más de ellos en detrimento de su propia salud. Los alimentos ultraprocesados están diseñados para ser altamente deseables, combinando azúcar, grasa y sal para maximizar la recompensa, y añadiendo sabores que inducen a comer cuando no se tiene hambre. Muchos son adictivos, juzgados por los estándares establecidos para los productos de tabaco, y se comercializan agresivamente con ofertas de comidas, supertamaños y publicidad. Y la razón por la que esto realmente importa tanto ahora es porque los alimentos ultraprocesados no son una rareza que la gente come ocasionalmente. Por el contrario, según este estudio, hasta este año, el 58% de la ingesta calórica de los estadounidenses proviene de alimentos ultraprocesados. El 58% de las calorías que nosotros, como estadounidenses, consumimos provienen de ese cuarto grupo de alimentos. El punto que los autores plantean es que esto no es inevitable. No es que, a medida que un país se vuelve más desarrollado, tenga que seguir el camino de los alimentos ultraprocesados. En cambio, esto es el resultado directo de decisiones políticas, así como de instancias culturales. Italia y Corea del Sur, naciones modernas y desarrolladas, debido a las diferencias en sus políticas y culturas, el 10% y el 25% de las calorías que consumen provienen de alimentos ultraprocesados, respectivamente. Por lo tanto, estos investigadores sugieren lo siguiente: la elaboración de guías dietéticas nacionales que recomienden variedades de alimentos no procesados o mínimamente procesados y comidas recién preparadas, y eviten los alimentos ultraprocesados. Adquisición de alimentos institucionales que se alinee con estas guías. Etiquetas en el frente del envase que identifiquen claramente los alimentos ultraprocesados. Restricción de la publicidad y prohibición de la venta en o cerca de escuelas y hospitales. Y medidas fiscales que hagan que los alimentos no procesados o mínimamente procesados y las comidas recién preparadas sean tan accesibles y estén disponibles como, y más baratos que, los alimentos ultraprocesados. Además, estos investigadores instan a las Naciones Unidas a hacer una pausa rápida en sus esfuerzos por vacunar cada brazo y en la creación de un estado de vigilancia global, para en su lugar, desarrollar e implementar una convención marco sobre alimentos ultraprocesados, análoga al marco sobre tabaco. En cuanto a si alguna de estas medidas se llevará a cabo, es difícil predecirlo. A pesar de los riesgos documentados y obvios de saturar a una nación con alimentos ultraprocesados, desafortunadamente no hay mucho dinero que ganar arreglando el problema. Así que en lugar de estas recomendaciones políticas, que probablemente caerán en oídos sordos, aquí hay 4 recomendaciones basadas en los grupos mencionados que usted, como individuo, puede intentar seguir. Intente hacer del grupo número 1 la base de su dieta. Use los elementos del grupo 2 con moderación.
Limite su consumo del grupo número 3 y trate de evitar los elementos del grupo número 4 a toda costa. En última instancia, un pequeño tentempié procesado de vez en cuando no hará daño, pero el problema es que la mayoría de los estadounidenses no están teniendo un pequeño tentempié procesado de vez en cuando, sino que cerca del 60% de nuestras calorías provienen del grupo número 4. Así que si resulta que está en esa categoría, considere intentar cambiarla. Y si está buscando un lugar para comenzar, quizás en lugar de tratar de cambiar todo de golpe, hubo una entrevista fenomenal con un nutricionista en Daily Mail que enumera específicamente 6 alimentos ultraprocesados que debería eliminar. Fueron los siguientes: los desayunos azucarados, los embutidos porque contienen mucha sal y conservantes, las papas fritas, las lonchas de queso procesado. El queso en sí es genial, pero las lonchas de queso generalmente contienen muchos emulsionantes para darles su textura característica. Y las bebidas gaseosas, así como los pasteles empacados. Y así que si está buscando eliminar los alimentos ultraprocesados, ese es un buen lugar para empezar. Además, si le gusta profundizar en el tema, recomiendo mucho este libro, Personas ultraprocesadas, por Chris Van Tulleken. Es un buen libro sobre la ciencia de los alimentos procesados, su historia y algunas formas prácticas de avanzar. También está enlazado a los estudios que mencionamos en el episodio de hoy. Puede encontrarlo todo en la descripción. Si es del tipo de persona que se sumerge en la información, esto le será útil. Hasta la próxima, soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.